Bien, entonces, este va a ser el ángulo recto porque está en una semicircunferencia. Entonces, como tercer conclusión, la primera era que había infinitos ángulos semiscriptos, la segunda eran que eran todos congruentes, inscriptos, perdón, que eran todos congruentes, y la tercera que es todo ángulo inscripto en una semicircunferencia es un ángulo recto. Esto es muy útil para hacer ejercicios después. Todo ángulo inscripto en una semicircunferencia es un ángulo recto. Bien, ahora, si yo le dibujo esto a la circunferencia, esto es O, ¿sí? ¿Qué acabo de dibujar? ¿Qué es OD de la circunferencia? Radio. Un radio. Bien. ¿Y qué tipo de triángulo es el triángulo CBD? Perfecto. Es un triángulo rectángulo. Bien. Entonces, ¿esto no les hace acordar a algo que hicieron en el trabajo práctico 1 o en el trabajo práctico 2? Que es la mediana. Bien. Y que CO es congruente con OB y con OD. Bien. Miren qué fácil hubiera sido si hubiéramos visto que esto lo podíamos, un triángulo rectángulo lo podíamos inscribir en una semicircunferencia. Nosotros habíamos dicho que la mediana de la hipotenusa era igual a la mitad de la hipotenusa. Y acá lo podemos demostrar porque OD es un radio de la circunferencia, OB es un radio de la circunferencia, OC es otro radio de la circunferencia, y es otra forma de demostrar lo mismo que habíamos demostrado antes. No porque este ejercicio sea, digamos, el más importante, pero es un ejercicio que se puede demostrar de diferentes maneras. ¿Sí? Ustedes buscaron formas de demostrarlo y esta hubiera sido otra forma además de demostrarlo. ¿Sí? Porque son los radios de la circunferencia. Así que está bueno. Bien. No voy a dejar, voy a seguir compartiendo. Sí. Yo quiero dibujar un ángulo inscripto. Necesito 3 puntos de la circunferencia. Ahí está. ¿Sí? Dijimos que todos los ángulos inscriptos iban a ser congruentes. Bien. No se ve nada. Ahora, la pregunta es, si yo quiero dibujar un ángulo que sea congruente con este, voy a dibujar un ángulo que tenga un punto en el arco y que los lados pasen por los extremos del arco. Lo que yo estoy tratando de ver es que estos dos ángulos van a ser congruentes porque
sus extremos, sus lados pasan por los extremos del arco, ¿sí? Esto no se ve muy bien, porque lo hice un poco grande y no lo puedo acercar a ahí. Pero si yo les muestro esto, ustedes me dicen, ¿estos ángulos son todos congruentes? Sí. Miren, ¿este ángulo está inscrito en el mismo que este? No. No. Entonces no eran todos congruentes. A ver, vamos a... Espérenme un segundito, que ahora vamos a ver. Esto parece una estrella, pero no es una estrella, está muy lejos. Este lo vamos a hacer de diferentes colores. Bien, este no se ve, ¿no? Amarillo sí. Ahí está. Si yo les pregunto, el ángulo rojo, ¿con quién va a ser congruente? ¿Con el verde, con el azul o con el amarillo? Con el verde. Verde. Con el verde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy mirando? Tengo que mirar los extremos del arco, ¿sí? Por donde salen los lados del sector angular. Esa es la forma que yo me voy a fijar. ¿El azul es congruente con el rojo? No. No, porque no está en el mismo arco. ¿Y tiene algún ángulo congruente? El amarillo. El amarillo sale por los mismos extremos del arco. No dibujo más porque cuanto más dibujo, más difícil de ver. Lo que yo les quiero decir es que ustedes cuando analicen si hay ángulos inscriptos congruentes en el mismo arco, tienen que mirar los extremos por donde pasan los lados. Esa es la única forma de identificarlo, la forma más fácil. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar todo esto. Perdón, dejé de compartir sin querer. Bien. Yo tengo un ángulo inscripto y sé que el arco, ¿lo marqué bien? Bueno, marqué el otro, es lo mismo. Vamos a decir cualquiera de los dos. El que está incluido o el que está afuera va a ser lo mismo porque se acuerdan que dijimos que lo divide en dos arcos. El arco que está dentro de este sector angular ahí está. Todos estos angulitos que estén dentro de la circunferencia, que estén dentro de este arco, van a valer lo mismo, eso lo demostramos recién. Pero ¿qué pasa si yo tengo en la circunferencia otro ángulo congruente a este?
Voy a tener que correr el punto porque no me lo deja hacer. Si yo dibujase en papel y lápiz, esto sería muchísimo, o con el marcador, esto sería muchísimo más fácil. Pero bueno. Ahí está, ahora sí. Espera. Bien, lo que yo lo que les estoy intentando mostrar es Profe, ¿puede ser que los arcos sean congruentes ahí? sí, Si son tenemos el mismo ángulo. congruentes. Eso es lo que quería que llegaran a ver, pero bueno. Igual no me los marca congruentes acá. La semirrecta voy a borrar. Ahí está. Bueno. Esto es lo que tengo que borrar, que está mal. Ahora sí. Bueno, creo que quedó. Si yo tengo bien, ahora sí. Dos ángulos que son congruentes y que no están dentro del mismo arco, pero sí dentro de la misma circunferencia, lo que voy a poder llegar a determinar es que los arquitos, tanto el rojo como el verde, van a ser congruentes, ¿sí? Porque porque van a corresponder a un mismo sector angular central. Si yo tengo que este angulito estaba con este sector angular, y como sé que por propiedad de ángulos inscriptos es la mitad del central, y tengo este angulito que está con este central, y sé que es la mitad, y voy a obtener que estos dos sectores angulares centrales son congruentes, y los arcos son congruentes. Esto lo vamos a ir viendo en un ejercicio y quizás les quede más claro. Lo que necesito que sí sepan es que que reforcemos, todos los inscriptos en un mismo arco son congruentes, hay infinitos, y si es una semicircunferencia, entonces vamos a tener ángulos rectos. Ya complementamos con toda la parte de inscriptos, encontramos las regularidades, si hay irregularidades entre ellos, encontramos que son todos congruentes, o sea que esta parte que está acá ya está terminada. Ahora, si nos vamos a fijar en los ejercicios, a ver si lo achico porque no veo. A partir de las definiciones de ángulos inscriptos, seminscriptos todavía no vimos, los vértices de un triángulo rectángulo pertenecen a una circunferencia cuyo centro es el punto medio de la hipotenusa, eso lo vimos recién, y que la mediana correspondiente a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es congruente con la mitad de esa hipotenusa, eso también lo vimos. Estos ejercicios los vamos a hacer dentro de un ratito, y yo quiero ahora que vayamos entre todos haciendo el ejercicio 10. Así que lo dibujan tranquilos, ustedes lo tienen en su apunte. Tenemos que tratar de ver que este ángulo delta es igual a la suma de alfa más beta. Para eso tendríamos que tratar de analizar dentro de este ejercicio si podemos encontrar ángulos inscriptos congruentes. Ahí se ve mejor. Sí. Este más este va a ser igual a este de acá.
no me acuerdo los nombres, creo que era delta, alfa, beta y delta. Esto es alfa, esto es beta. Bueno, más o menos, ¿no? Ahí está. Profe, justo iba a hablar, perdón. No, está bien. No hay problema. ¿Podemos hacer un triángulo, o sea, OBA, que serían los radios, y OEF, y comparar esos dos triángulos para ver si beta y alfa son iguales? Alfa y beta no son iguales. Ah, no, alfa más beta tiene que ser igual a delta. Claro. Sí, si no te entonces corro no los dice puntos nada. de lugar y no. No, está bien, está bien. A ver. Puede ser así. Que ya no son iguales o así. Ahí no son iguales. Tenemos que encontrar, en realidad lo que me gustaría que usaran es ángulos inscriptos, que es lo que estuvimos viendo recién. Tratar de buscar si el ángulo alfa está inscripto en un arco. ¿En qué arco estaría? El ángulo alfa es el BAC. ¿Cuál sería el arco donde está inscripto ese ángulo? El AB, ¿no? No, el BC. ¿Este? No, el BC. Serían los extremos. ¿Este? Este, sí. Pero dijimos que vamos a tomar el arco que lo tiene todo adentro al ángulo. O sea, si yo me fijo en la definición y digo, el ángulo inscripto tiene vértice, su vértice es un punto del arco, este vértice no está en este arco. Ah, ok. ¿Me explico por qué? Porque no Sí. es la definición esa. Entonces, tendría que ser este arco, con extremo en B y en C estamos de acuerdo. Me perdonan el pulso, ¿no? Bien. Sería este arco. El ángulo BAC está inscrito en el arco BF, si quiero, C. Puedo poner cualquier nombre, cualquier letra como para identificar el arco. Y el BDC tiene el mismo arco, ¿no? ¿Cuál?
El B. B, D, C. Puede ser. ¿Este? Claro. Sí, entonces, si están inscriptos en el mismo arco, ¿cómo son esos ángulos? Congruentes. Bien, muy bien, genial. Bien, Candela. ¿El resto entendió lo que Candela dijo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y podríamos decir que beta, el arco de beta sería E. Espera, vamos a borrar el arco rojo entonces, porque si no, para una mayor visualización. No lo puedo borrar. Ahí está. El arco de beta, sería de E a C, de al E, otro lado. para O que sea, la... E, F, A, B, C. E, F, A, B, hasta C. Vos decime dónde paro. Para que Ahí. me mareé. Yo espero que todos lo miren. No, a D. Hasta acá. Porque Ahí. los lados del ángulo beta pasan por el punto E y por el punto D. Sí. Esos son los extremos del ángulo, entonces son los extremos del arco. Y hay que ver si por estos dos puntitos... Sería congruente con el ángulo C, porque tiene el mismo arco. Con el ángulo DCE. Sí. Con este. ¿Sí? Sí. Porque si vos me decís C, yo te puedo decir que es este, que es este. Claro. Sí, para identificarlo. Bien, ahora pregunto, ¿el resto lo entendió? Lo está mirando. Sí. Y ahí ya podemos decir que delta es un ángulo exterior al triángulo CPD y que es igual a la suma de los ángulos interiores C y D. Bien, para. Y esos son congruentes con alfa y el otro con beta. Bien, entonces Noelia es la que habla, ¿no? Me Sí. está diciendo que este ángulo, que está acá, es un ángulo exterior del triángulo CPD. Por lo tanto, por lo que vimos hace un ratito nomás, este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos. Yo lo voy a escribir porque como hay mucha gente que no me está contestando. A ver, lo primero que dijimos era que el ángulo alfa estaba inscripto en el arco BFC y que el ángulo CDB también está inscripto en el mismo arco. ¿Sí? Esto lo escribimos así. Por lo tanto, si están inscriptos en el mismo arco, estos dos ángulos van a ser congruentes. Lo que dijimos después era que el ángulo beta está inscripto en el arco EAB.
D es que el ángulo SD está inscripto en el mismo arco. A ver si ahí lo ven. El ángulo beta está inscripto en el arco EASD y el ángulo ECD también está inscripto en el mismo arco. Por lo tanto, estos dos sectores angulares son congruentes. Profe, una pregunta. ¿Sí? No entiendo cómo anotar el arco, o sea, ¿por qué son esas 3 letras nada más? No, puede ser cualquiera. El arco podría haber sido, mira, BAC, BFC, BEC. Lo importante en el arco, Los extremos, ¿no? los extremos. Después ok, la letra, gracias. acá como tengo muchas, empecé a cambiar. Generalmente hay Perfecto. 3. ¿Sí? Precisamente para que sepan que no siempre tiene que ser el vértice del ángulo lo que ponen. Puede ser cualquiera. Entonces, después me dijeron que el ángulo CDB más ECD era igual, no sé si era delta o gamma en el ejercicio. Bueno, a ver. Me dijeron esto, que el ángulo CDB y el ángulo DCE, ¿se bien? Sí, o SD, sumados me daban igual a delta, y esto es por propiedad de ángulo exterior a un triángulo. Y como CDB es alfa, y como SD es beta, llegamos a lo que queríamos demostrar. Bien, quiero que alguien que no haya entendido me pregunte. Eso implica que las 12 personas que están me entendieron. Profe, yo tengo una duda. Me parece genial que tengas una duda, contame. No entiendo por qué el arco, ponele de beta, va desde E, incluyendo a F, A, B, C, hasta el D. Y no solamente se puede tomar el arco de D a E. No sé si me explico. Sí. ¿Puedo decir por qué no podés tomar el chiquitito Claro. en vez del grande? Espérame un minutito. A ver si tengo... Porque te acordás que cuando definimos el sector angular inscripto, dijimos que el arco era todo el que estaba incluyendo al ángulo, no el pedacito de arco que estaba adentro del ángulo. Esto es cuando lo definimos. Pasa que este está al revés, por ahí te confundís por eso. Pero si yo tendría que marcar el arco, tiene que ser... ¿Por qué me borró todos los ángulos? Bueno, no sé. Si yo tendría que marcar el arco, tengo que marcar donde este angulito está. Es decir, todo el arco que va a incluir al ángulo. A ver que te lo marco así, a ver si me queda. Este va a ser el arco. Bueno. A ver.
Porque este es el ángulo inscripto, ¿lo ves? Y si lo pongo así, lo voy corriendo por el arco. Entonces, por definición, el vértice pertenece al arco. Y si yo te dibujo el otro pedacito chiquitito de arco, el vértice no está en este arco. No cumple con la definición de ángulo inscripto. ¿Entendiste eso? Sí, profe, gracias. No, no, de nada. Estamos tomando el arco con los extremos por donde pasan los lados del ángulo. Pero siempre tiene que ser el arco donde está o donde pertenece el vértice. Porque el vértice puede estar en cualquier punto, pero de este arco. De extremo a extremo del arco. ¿Sí? Y ahí voy a poder poner el vértice de este ángulo. Bien. Y acá, cuando yo pasé por acá, ¿vieron? Ahí me coincidió. Era congruente. Miren qué lindo. ¿Qué? ¿Puede coincidir el ángulo con uno de los extremos? Y no habría ángulo. ¿Ángulo hay ahí? Ah, claro, ya entendí. El ángulo sería 0. ¿Sí? Porque coincidirían los dos lados del sector angular. Entonces, no puede coincidir con el extremo. Bien, no quiero empezar con el otro tema que sería ángulos semi-inscriptos, así que lo vamos a dejar para la clase que viene. Total, faltan 5 minutos para que termine esta, porque me gustaría que traten de analizar todo lo que vimos, porque una cosa es, sí, yo lo vi en la clase y lo entendí, pero después estoy sola y lo quiero hacer y no me sale o no lo entiendo o no puedo. Entonces, no es un tema difícil, es difícil de ver, como ahora no vemos dónde están los extremos del arco, ¿sí? Y después se va a complicar cuando hagamos ejercicios. Entonces, yo quiero que ustedes se tomen un tiempito, un ratito, para ver lo que estuvimos viendo en clase y para tratar de analizarlo, y si tienen dudas, el viernes me las preguntan antes de que empecemos con la otra parte. ¿Les parece? Sí. Bueno. ¿Alguien tiene una duda ahora? No. Entonces, nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Hasta el viernes. Gracias, Gracias, profe. A ustedes, chicos. Chao, profe, gracias. Chao.